Te voy a contar algo que me pasó hace unas semanas. Algo que me agarró tan en frío que ni siquiera me dio tiempo a enfadarme. Era viernes por la noche, 23:12 para ser exactos, porque miré el reloj justo antes. Volvía a casa después de una cena con los del curro, una de esas quedadas de empresa que parecen obligatorias. Nada especial, 4 cervezas, una tapa de bravas mal hechas y la típica charla sobre lo mal que está todo. Cogí un Cabify desde el centro, y al llegar al portal, me di cuenta de que las luces del salón estaban encendidas. Raro, porque Laura siempre se acuesta antes que yo los viernes. Abre el libro, se echa su crema, se duerme con la tele puesta y a mí me toca apagarla cuando llego. Esa era la rutina. Pero esa noche no. Subí sin hacer ruido, no por nada, sino por costumbre. Cuando metí la llave en la puerta, no estaba echada. Primer detalle raro. El segundo fue que escuché música. No la típica playlist relajante que se pone ella a veces, no. Era reggaetón. Alto. Rebotando en las paredes del pasillo. Y ahí, justo en ese momento, noté que algo no cuadraba. Entré sin hacer ruido. Cerré despacio. Di 3 pasos y lo vi. Desde el pasillo, con la puerta del salón entreabierta, pude ver las piernas de mi mujer. No de perfil. No sentada. Las vi abiertas. Vi sus pies descalzos, sus tacones tirados en el suelo, su ropa interior a medio camino entre las rodillas y el suelo. Y justo delante de ella, vi a un tío en calzoncillos, de espaldas, agachado, metido entre sus piernas como si estuviera desayunando. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí. 3 segundos. 5. 1 minuto. No me acuerdo. El cuerpo se me congeló. El corazón no me latía. Ni respiraba. Era como si estuviera viendo una escena de una peli mala, pero con mi salón, con mi mujer, con el cojín que yo le había comprado para que no le doliera la espalda cuando veía la tele. No me vieron. No sabían que yo estaba ahí. Y eso fue lo peor. Porque escuché a Laura gemir. Pero no gemía como cuando estábamos juntos. No. Gemía como si tuviera 20 años, como si estuviera en otra vida, como si yo nunca hubiera existido. Y te juro que mi primer impulso no fue entrar a gritar ni a pegarle una hostia al tío. Mi primer impulso fue reírme. Una risa seca, nerviosa, casi histérica. No lo hice, claro, me contuve. Di un paso atrás, salí del piso igual que entré, y bajé las escaleras. Al llegar al portal me senté en el último escalón y me quedé ahí, con la cabeza apoyada en la pared, sin saber si vomitar, llorar o volver a subir a prenderle fuego a todo. Pero no hice nada. Solo marqué a un colega y le dije, ¿estás en casa? Me dijo que sí. Le solté, voy para allá. Mi mujer me está poniendo los cuernos ahora mismo en el salón. Con música. Ni siquiera me preguntó nada. Solo me dijo, te abro. Y ahí empezó todo. No la sospecha. No la intuición. El hecho. El impacto directo. El momento en el que tu vida da un giro sin darte tiempo a poner las manos. Esa noche no dormí. Ni siquiera lo intenté. Me quedé en el sofá del salón de Sergio, mi amigo de toda la vida, con la televisión encendida pero sin prestarle atención a nada. Él intentó hablarme un par de veces, pero le dije que no me apetecía, que necesitaba tiempo. No había forma de procesar lo que había visto. No era solo que Laura me estuviera engañando, era como lo hacía, con qué naturalidad, en mi casa, a la misma hora en la que otras veces me mandaba mensajes diciendo que me esperaba en la cama o que había dejado algo de cenar. Y ahora, sin ninguna señal, sin una discusión previa, sin un motivo lógico aparente, me encontraba frente a un escenario que ni en mi peor momento había imaginado.
A las 6:15 de la mañana recibí su primer mensaje. ¿Dónde estás? No le respondí. 20 minutos después, me llamó. No contesté. Durante todo el sábado, Laura me llamó 9 veces y me escribió más de 20 mensajes. Primero eran preguntas, luego disculpas confusas, después directamente desesperación. Yo no sabía qué hacer. No tenía un plan. No tenía pruebas. Solo tenía las imágenes grabadas en mi cabeza, como una película de la que no podía apartar la vista. Alrededor de las 10 de la mañana salí a caminar. Fui hasta un bar cerca del piso de Sergio, pedí un café solo y me senté en una mesa del fondo. Miraba a la gente pasar por la calle como si estuviera observando a otra especie. Veía parejas, padres con niños, ancianos caminando de la mano, y sentía una especie de vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Todo me parecía falso, como si nadie supiera que en cualquier momento su vida podía explotar sin previo aviso. Volví al piso de Sergio cerca del mediodía. Él me miró desde la cocina y me preguntó si iba a quedarme más días. Le dije que sí. No hizo falta explicar nada. Pocas veces agradecí tanto el silencio de alguien. Me dejó estar allí sin condiciones. Esa tarde me encerré en la habitación de invitados y me puse a escribir todo lo que había pasado. No para publicarlo ni para mostrarlo, solo para intentar entenderlo. Escribí lo que vi, cómo me sentí. Recordé cada detalle del salón, el volumen de la música, la posición del cojín en el suelo, los sonidos, el olor. Todo. El domingo al mediodía decidí volver a casa. No por ella, sino porque necesitaba ver a Carla. Mi hija no tenía la culpa de nada. Le mandé un mensaje a Laura avisándole que pasaría por unas cosas y que quería ver a nuestra hija. Me respondió en menos de un minuto. Me dijo que Carla estaba con su madre desde el viernes, que pensó que me venía bien el espacio. Mentira. La había mandado fuera a propósito, para tener la casa libre. Me ardía el estómago del asco. Le respondí que pasaría igual. Cuando abrí la puerta del piso, ella estaba en la cocina, de pie, sin moverse. Me miró con los ojos rojos. Parecía haber estado llorando, pero no le dije nada. No me acerqué, no le pregunté. Fui directo al dormitorio y empecé a meter cosas en una mochila, ropa, el portátil, algunos papeles. Ella me siguió y empezó a hablar. Al principio con voz suave, como si estuviera tratando con un enfermo. Javi, por favor, no te vayas así. Necesitamos hablar. No contesté. Seguí guardando cosas. Sé que lo que hiciste fue verlo todo, ¿verdad? ¿Que llegaste y? Sí. Esa fue la única palabra que dije. La única que necesitaba. No es lo que parece. Me reí. No un poco. Me reí de verdad, por primera vez en días, y no porque me hiciera gracia, sino porque me pareció increíble que pudiera soltar esa frase. La típica frase barata de película, como si no supiera que yo había visto todo con mis propios ojos. No es lo que parece, repetí, sin mirarla. ¿Qué es entonces? ¿Una escena de teatro? ¿Estabais ensayando? No quiero perderte, Javi, dijo con voz temblorosa. Fue un error. Solo fue una vez. ¿Una vez? Me giré por fin para mirarla. ¿En nuestro salón? ¿Con reggaetón? ¿Con tus tacones tirados en el suelo? ¿Con esa cara de placer? Se quedó callada. Abrió la boca para decir algo pero no salió nada. Entonces bajó la mirada. No sé por qué lo hice, murmuró. Me sentía vacía. No era por ti. ¿No era por mí? Di un paso hacia ella, sin gritar, sin levantar la voz. Pues menos mal. Porque si llego a hacerte daño yo,
no me quiero imaginar cómo me lo pagarías. Ella empezó a llorar. No esos llantos falsos de los que se arrepienten de que los hayan pillado. No. Lloraba de verdad. Pero en ese momento me daba igual. Ya no sentía compasión, ni pena, ni deseo. Solo quería irme. Salir de allí. Borrar ese piso de mi memoria. ¿Quién es? Le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. ¿Lo conoces de antes? Asintió. Es un compañero del hospital. Un celador. Nos cruzábamos a menudo. Hablábamos. Un día tomamos algo y se fue de las manos. ¿Cuántas veces? No sé. ¿Cómo que no sabes? 3. ¿O 4? No lo sé. Perdí la cuenta. No me acuerdo. Me quedé mirándola como si fuera una desconocida. Esa mujer que decía no acordarse de cuántas veces se acostó con otro mientras yo llevaba a nuestra hija al parque y hacía la compra para la semana. Me metí el móvil al bolsillo, colgué la mochila al hombro y caminé hacia la puerta. Javi, por favor. Hablemos. Por Carla, al menos. Por Carla, sí. Pero no ahora. Y salí. Cerré la puerta despacio, sin portazos, sin espectáculo. Bajé las escaleras como un autómata. No sabía si iba a volver, ni cuándo. Solo sabía que lo que habíamos tenido ya no existía. Que la imagen que tenía de mi mujer se había roto de una forma tan absurda y tan directa que ya no podía reconstruirse. Esa noche dormí en el coche. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque no quería hablar con nadie. Ni con Sergio, ni con mi madre, ni con nadie. Apagué el móvil. Me eché el asiento para atrás y cerré los ojos. No lloré. No tenía lágrimas. Solo una certeza que me quemaba por dentro, la vida que creía tener ya no existía. Y no sabía qué hacer con la que tenía ahora. Cuando amaneció en el coche, con el cuello rígido y la boca seca, ya sabía que no podía seguir esquivando la conversación que quedaba pendiente. La confrontación de verdad todavía no había ocurrido. Lo del día anterior había sido un intercambio torpe, rápido, casi accidental, mitad huida, mitad shock. No habíamos hablado de lo importante, no habíamos puesto las cartas sobre la mesa, no habíamos dicho lo que de verdad quemaba. Y yo necesitaba hacerlo, no para salvar nada, porque en mi cabeza ya no quedaba nada que salvar, sino para entender en qué momento se había roto algo que creía sólido, en qué punto ella había cruzado una línea que hasta hacía poco habría considerado imposible, y también para ponerle un límite a una situación que se había vuelto insoportable. Fui a ducharme a casa de Sergio y me prestó algo de ropa. Mientras desayunábamos, me preguntó si pensaba volver a ver a Laura ese día. Le dije que sí. No me presionó ni me dio discursos, solo me deseó suerte. Reconocí que tenía nervios, pero no por miedo, sino por la sensación de estar a punto de abrir una puerta que no se puede cerrar una vez que decides empujarla. Sabía que ella también estaba esperando esa conversación porque había llamado de nuevo varias veces, aunque yo no contesté. No quería que mi primer contacto con ella después de dormir fuera por teléfono, así que ignoré todo y salí directo hacia el piso. Cuando subí las escaleras, escuché voces dentro. No era él, era Laura hablando por teléfono con alguien. Cuando oyó la llave en la cerradura dejó de hablar de inmediato. Me recibió en el pasillo con la cara cansada y ojeras profundas. Tenía la cocina recogida pero olía a café recién hecho, como si hubiera estado intentando hacer vida normal sin lograrlo. Se quedó mirándome sin saber si acercarse o quedarse quieta. Yo avancé hacia el salón y ella me siguió sin decir nada. Me senté en una de las sillas de la mesa y señalé la otra para que se sentara. Antes incluso de que pudiera abrir la boca, arrancó ella, hablando deprisa, nerviosa, como quien cree que si habla primero tiene ventaja. Javi,
Por favor, escúchame sin pensar que intento manipularte. Estoy fatal, no sé cómo explicarte lo que ha pasado, pero necesito que sepas que te quiero y que lo que hice fue un error enorme que ni yo misma entiendo. No quiero perderte, no quiero que esto acabe así, necesito que me escuches y que no decidas nada sin que yo pueda contártelo todo. La dejé hablar sin interrumpir porque sabía que si la cortaba, se iba a atrincherar en un discurso aprendido que no me serviría de nada. Esperé a que respirara, a que se le acabara la frase. Y entonces hablé yo. No levanté la voz ni intenté sonar calmado, simplemente dije lo que llevaba 2 días acumulando. No quiero excusas. No quiero explicaciones de manual. No quiero que me digas que te sentías sola o incomprendida o que estabas pasando por una crisis. Quiero que me digas cuándo empezó, cómo empezó y qué sentiste mientras lo hacías. Quiero la verdad entera, aunque duela, porque no pienso estar casado con alguien que me oculta su vida. Tú elegiste acostarte con otro en nuestro salón, así que ahora eliges decir la verdad. Ella bajó la mirada primero a sus manos y luego al suelo. Respiró hondo varias veces antes de atreverse a contestar. Tenía la voz rota, pero ya no lloraba. Parecía más resignada que emocional. Empezó en enero, respondió sin levantar la cabeza. Coincidíamos en el turno y hablábamos mucho. Empezó con tonterías, conversaciones del trabajo, risas, cosas sin importancia. Un día nos quedamos tomando algo con otros compañeros y luego nos quedamos solos. Me besó. Yo no lo frené. No puedo decir que me obligara ni nada parecido. Me dejé llevar. Me gustó porque me sentí importante. No sé cómo explicarlo sin sonar como una idiota, pero llevaba tiempo sintiendo que entre nosotros todo estaba rutinario. No es culpa tuya, es algo mío, algo que no sé manejar. Y cuando volví a casa ese día me sentí fatal, pero luego seguí quedando con él. Fueron 4 veces en total, contando la del viernes. No es alguien con quien quisiera estar de verdad, no sentía nada profundo, solo era una especie de desconexión de mi vida real. Sé que suena horrible. Suena a que tenías una doble vida, respondí sin subir el tono. Suena a que mientras yo llevaba a Carla al colegio, tú estabas pensando en él. Suena a que cuando trabajaba hasta tarde, tú programabas tus escapadas. Suena a que te daba igual lo que yo sintiera. Y no me vengas con que era desconexión, porque para desconectar se va al gimnasio o se sale con amigas. Tú te follaste a un tío varias veces. No es un error, es una decisión repetida. Laura se llevó las manos a la cara, pero no lloró. Se quedó así unos segundos antes de retirar las manos y mirar directamente hacia mí, como si quisiera recuperar algo de dignidad. Sé que no tengo defensa. Sé que no puedo justificarlo. No te pido que lo olvides ni que finjas que no ha pasado. Solo quiero que entiendas que no lo hacía por falta de amor hacia ti. Yo te quiero de verdad, aunque sé que ahora mismo eso no tiene peso. Era algo mío, algo descontrolado, algo que jamás pensé que haría. Me odié después de cada vez. Te juro que intenté cortar con él, pero fue una mezcla de estupidez y miedo a enfrentar lo que estaba sintiendo. Cada vez que intentaba decirte que no estaba bien, no sabía cómo hacerlo. No intentaste nada, contesté. Hablemos claro. No intentaste hablar conmigo porque estabas ocupada con él. No intentaste arreglar nada de nosotros porque estabas invirtiendo tu energía en una vida paralela. Y no me digas que era solo físico, porque nadie arriesga un matrimonio y una familia por algo que no significa nada. Y no quiero que me digas que te odiabas después porque si de verdad hubieras sentido culpa, no habría repetición. Ella tragó saliva y asintió, como si por primera vez aceptara que no había forma de suavizar lo que había hecho. Se agarró al borde de la mesa con fuerza y dijo algo que me dejó helado, no por el contenido, sino por la claridad con la que lo dijo. Tengo miedo de que me dejes. No sé vivir sin ti y sin Carla.
No sé cómo enfrentar la posibilidad de perder la vida que teníamos. No sé cómo volver atrás. No sé qué hacer para que me escuches sin querer matarme. Quiero arreglar esto, quiero recuperar algo de ti. No estoy pensando en arreglar nada, le respondí sin rodeos. Estoy pensando en cómo seguir respirando sin sentir que todo lo que tocamos juntos está contaminado. Estoy pensando en nuestra hija, en qué versión de esta historia le tocará vivir, en cómo explicarle que su madre se acostaba con un compañero mientras yo pensaba que todo iba bien. Estoy pensando en si quiero dormir en la misma casa que tú. Aunque no lo parezca, estoy conteniéndome para no destrozar todo lo que veo. Ella cerró los ojos y respiró profundamente. El silencio fue largo, denso y lleno de cosas que ninguno quería decir. Cuando volvió a abrirlos, me miró de una forma distinta, casi rendida, como si aceptara que ya nada iba a ser como antes. ¿Quieres que me vaya del piso esta semana?, preguntó con la voz temblorosa pero firme. Si eso es lo que necesitas, lo haré. No quiero forzarte a nada. No quiero que estés aquí a disgusto. No, contesté después de pensarlo. No te vas a ir tú. Me voy a ir yo. Quiero espacio y quiero tiempo. No quiero ver a ese tío ni quiero enterarme de que has vuelto a hablar con él. Si realmente te importa algo de nuestra vida, corta con él delante de mí ahora mismo. Llámalo y dile que no quieres volver a verle nunca más. El rostro de Laura se transformó. No era sorpresa, ni miedo, ni vergüenza. Era una mezcla rara de incomodidad y nerviosismo, como si esa exigencia fuera precisamente el punto en el que se sabía vulnerable. Dudó unos segundos y al final dijo: Lo hago. Dame el móvil. Cuando marcó el número y puso el altavoz, escuché la voz del tipo contestar con un tono demasiado confiado. Laura tardó unos segundos en hablar, pero cuando lo hizo, fue directa. No quiero volver a verte. Esto se acabó. No me llames más y no te acerques a mí en el trabajo. Hubo un silencio y luego el tío contestó algo que me revolvió el estómago. ¿Está él ahí? Ella colgó sin responder. Guardó el móvil en el bolsillo y se quedó esperando mi reacción. Yo me levanté despacio. No le dije nada más. Fui al dormitorio, cogí la mochila, bajé las escaleras sin mirar atrás y salí del portal con una certeza nueva: la calma que había mantenido hasta ese momento era temporal. Y lo que venía después no sería suave. No volví al piso durante los siguientes 6 días. No contesté llamadas, no respondí mensajes, no abrí la puerta a nadie. Estuve en el piso de Sergio, trabajando desde allí, comiendo lo justo, sin muchas ganas de socializar. Él me respetó el espacio, me ofrecía café por la mañana, hablábamos lo justo y necesario. No necesitaba palabras, necesitaba distancia. Laura seguía escribiendo. Me mandaba mensajes largos algunos días, breves otros. Pasaba del arrepentimiento al silencio, de los intentos de disculpa a frases sin sentido. El lunes me escribió: Carla pregunta por ti. Le he dicho que estás con trabajo. Me dolió más eso que todo lo demás. El engaño se podía procesar, la traición se podía analizar, incluso el sexo con otro hombre, que seguía dándome arcadas cada vez que me lo imaginaba, podía apartarlo de mi cabeza por momentos. Pero la idea de que Carla preguntaba por mí y que no podía verla porque no sabía cómo enfrentar a su madre me dejaba paralizado. No era justo que una niña tuviera que pagar por las decisiones de una adulta. Y aún así, no me sentía capaz de entrar a esa casa con naturalidad, sentarme a cenar con ella como si no pasara nada, contarle cuentos, sonreír con cara de mentira. Yo no soy así. El miércoles al mediodía me senté frente al portátil y abrí una nueva carpeta. Plan. Así, sin adornos. Dentro empecé a organizar todo. No porque quisiera arruinarle la vida a Laura por despecho, sino porque necesitaba protegerme.
No iba a quedarme con los brazos cruzados esperando que ella volviera a equivocarse, ni mucho menos a confiar en que iba a cortar de verdad con el otro. Necesitaba control. Hice copias de seguridad de todo. Capturas de los mensajes, la llamada que grabé con el audio del tipo preguntando ¿está él ahí?, registros del teléfono que aún compartíamos. Busqué asesoría con un abogado que conocía de hace años, discreto, profesional, amigo de un primo mío. Le conté todo, sin adornar nada. Me dijo que, con la evidencia que tenía, era posible plantear un divorcio donde pudiera tener ventajas en el tema de la custodia y el uso del piso, pero que todo dependía de cómo se comportara ella en los próximos días. El jueves, después de mucho pensar, le escribí un mensaje. Quiero ver a Carla este sábado. La recojo por la mañana. No quiero hablar contigo ese día. Si hay algo urgente, me lo dices ahora. Si no, prepárala y estate fuera cuando llegue. La respuesta llegó 10 minutos después. Por supuesto. Solo quiero que la veas. Yo estaré en casa de mi hermana desde el viernes. No quiero discutir. Esa respuesta me confirmó algo. Ella no sabía lo que estaba preparando. No se imaginaba que mi silencio no era depresión, ni vacío emocional, ni tiempo para reflexionar. Era estrategia. Y eso, por dentro, me calmó. Porque yo no estaba esperando que las cosas se resolvieran solas. Estaba tomando el control. El sábado por la mañana fui a recoger a Carla. Ella salió corriendo cuando me vio, se me tiró al cuello y me abrazó tan fuerte que tuve que agacharme. Me preguntó si estaba enfadado con mamá. No supe qué responderle. Solo le dije que papá necesitaba descansar unos días y que ahora íbamos a pasar un buen fin de semana juntos. Y así fue. Hicimos planes, fuimos al cine, comimos pizza, dormimos viendo una película en el sofá de Sergio, que se había ido a casa de su novia. No hubo menciones a Laura, no le pregunté nada, no quise arrastrarla a una guerra que no le correspondía. Solo disfruté del momento, como si pudiera estirarlo indefinidamente. Pero el domingo por la noche, cuando la devolví al piso, fue inevitable enfrentar el siguiente paso. Laura no estaba. Me había dejado una nota sobre la mesa, gracias por cuidar de ella. No sé si algún día vas a perdonarme, pero por lo menos gracias por no usar a Carla en esto. Yo me quedo en casa de mi hermana unos días más. Esa noche no dormí en el piso de Sergio. Me quedé allí. En el salón. Con las luces apagadas. Pensando. No tenía miedo. Tenía rabia. Pero no esa rabia suelta que te hace gritar o romper cosas. Era una rabia contenida, firme, concreta. Sabía lo que tenía que hacer. No para destruir a Laura, sino para demostrarle que esto no era un error que se resuelve con tiempo y espacio. Era una traición que tendría consecuencias tangibles. El lunes fui a la empresa de Laura, como quien va a una cita importante. Tenía en una carpeta toda la información, la evidencia, las fechas, las capturas. No hablé con ella. Pedí una cita con recursos humanos y expliqué que necesitaba poner una queja formal. No pedí su despido ni hice amenazas. Solo presenté los documentos, firmé un informe y salí. Sabía que eso pondría en marcha un protocolo. Sabía que él también trabajaba ahí. Y sabía que, como mínimo, iban a separarlos de turno, revisar los informes internos, abrir una investigación. Me parecía justo. No me interesaba humillarla. Me interesaba que entendiera que sus decisiones tienen impacto. El mismo día cambié mi número de teléfono. Dejé uno solo para contactos importantes, amigos, familia cercana, el abogado y el colegio de Carla. Laura quedó fuera de eso. También hice una nueva cuenta de correo. Avisé a mis padres, les conté lo justo, no entré en detalles.
No quería generar drama familiar ni buscar aliados. No buscaba compasión, solo claridad. Lo último que hice esa semana fue ir a un notario y registrar una carta. La titulé Declaración de Hechos. Era un documento donde explicaba mi versión de lo sucedido, con fechas, lugares, consecuencias. Lo registré por si algún día había una disputa legal más seria. Me pareció importante dejar todo por escrito. No por miedo, sino por previsión. La primera reacción de Laura llegó el jueves. Me escribió desde un número desconocido: ¿qué has hecho? Me llamaron de Recursos Humanos. Me quieren cambiar de planta. Me estás arruinando. No le contesté. Luego mandó otro: esto no tiene sentido. Ya lo habíamos terminado. Estás siendo cruel. Tampoco respondí. No porque no tuviera que decirle, sino porque todo lo que tenía que decirle ya se lo había demostrado con hechos. El viernes por la noche recibí un correo. Era de ella. Larguísimo. Intentando explicarse, justificarse, pidiéndome que parara, que no convirtiera esto en una guerra. Decía que ya no hablaba con el otro, que se sentía hundida, que necesitaba que al menos pudiera escucharla. Me quedé mirándolo un rato. No borré el correo. No lo respondí. Lo guardé en la carpeta proceso. Mi venganza no fue destruirla públicamente ni exponerla en redes ni contarle nada a su familia. Mi venganza fue mostrarle que ya no tenía ningún poder sobre mí. Que no controlaba la narrativa. Que no era ella quien decidía cuándo, cómo y con qué tono se resolvían las cosas. Yo tomaba las decisiones ahora. Y que cada paso que daba era definitivo. Sin amenazas, sin espectáculos, sin insultos. Con documentos, con distancia, con determinación. El domingo siguiente por la tarde, mientras estaba en casa de mis padres tomando café con Carla, recibí un mensaje corto de Laura. Solo decía: ¿podemos hablar esta semana, a solas? Cuando tú digas, donde tú digas. Tardé una hora en contestar. No porque dudara, sino porque me tomé el tiempo para pensar exactamente qué respuesta quería darle. Finalmente le escribí: martes a las 19, en el piso. Solo nosotros dos. No quiero rodeos. Si vienes, vienes a decirlo todo. No quiero más historias a medias. Me respondió con un simple allí estaré, y no volvimos a hablar hasta ese día. Yo no sabía si tenía algo nuevo que decirme, si iba a pedirme perdón otra vez, si esperaba negociar algo o simplemente descargar su conciencia. Pero sí sabía que iba a enfrentarla con frialdad, sin drama, sin darle espacio para desviar nada. El martes salí del trabajo una hora antes. Llegué al piso a las 6:30 y me senté en el salón. No toqué nada. No recogí, no encendí la tele, no puse música. Quería que todo estuviera igual que lo había dejado la última vez. A las 7 en punto, la puerta se abrió. Escuché el ruido de sus llaves, sus pasos suaves en el pasillo, el cierre lento de la puerta. Apareció en el marco del salón con una expresión tensa pero tranquila. No tenía maquillaje, iba vestida normal, sin intentar dar pena ni llamar la atención. Se sentó frente a mí, con las manos sobre las rodillas, y no dijo nada durante los primeros segundos. Fui yo el que rompió el silencio. Tienes una hora. Quiero claridad. Y no quiero manipulación. No me interesa cómo te sientes, quiero que me digas lo que no me has dicho aún. Si hay algo más, lo dices. Si hay decisiones que has tomado, las explicas. Si esperas algo, lo planteas. No vengo aquí a escuchar un discurso sobre la culpa o la vergüenza. Habla. Ella asintió y tardó un poco en empezar. Bajó la mirada, tragó saliva, y luego levantó la cabeza para mirarme directo. Lo he pensado mucho esta semana. No te voy a pedir que me perdones.
No porque no quiera que lo hagas, sino porque entiendo que no tienes por qué hacerlo. Ya no me aferro a eso. No voy a justificar lo que hice ni a repetir que fue un error, porque eso ya no tiene peso. Lo que quiero decirte es que he empezado a asumir que esto se terminó. Lo he entendido, aunque me duela. Y lo que quiero, de verdad, es que podamos separar todo esto sin hacer más daño del necesario. Sobre todo a Carla. Eso ya lo sé, respondí sin levantar la voz. Pero no es suficiente con asumirlo. Quiero saber si hay algo más. Algo que no dijiste. Algo que pueda afectarnos después. Ella me miró con una expresión distinta. No era miedo. Era resignación. Sí, hay algo más. No pasó solo esas 4 veces. Hubo una más, en enero, justo después de Reyes. Fue en casa de él. Te lo oculté porque no sabía cómo justificarlo. Me prometí que no volvería a pasar, pero obviamente volví a fallar. Ya está. No hay más. Desde que me enfrentaste esa noche, no he vuelto a verle ni a hablar con él. Y no tengo intención de hacerlo. Sé que nada de esto cambia tu decisión, pero no quería quedarme con eso callado. Asentí sin emoción. No me sorprendía. Solo me confirmaba lo que ya sabía, que Laura nunca había estado del todo dispuesta a contar la historia completa, que solo hablaba cuando sabía que yo tenía el control, que las confesiones llegaban a cuentagotas según le convenía. Y esa última revelación no cambiaba nada, solo dejaba claro que lo que yo había empezado como una sospecha era en realidad mucho más profundo. Entonces, ¿qué quieres ahora? Le pregunté con tono directo. ¿Cuál es tu plan? ¿Vas a seguir en este piso? ¿Vas a pedir algo? ¿Quieres custodia compartida? ¿Quieres mantener una imagen familiar para Carla aunque sepamos que ya no existe nada? Ella suspiró hondo. Apoyó los codos en las rodillas y entrelazó los dedos. Quiero que sigamos viviendo en paz por Carla. No quiero que ella viva en una casa con tensión ni que vea a sus padres como enemigos. No quiero pelear por el piso ni por dinero. Solo quiero que podamos organizarnos. Estoy dispuesta a dejar el piso si es necesario, a buscar otro cerca del colegio. Me puedo ir con mi hermana unos meses si hace falta. Puedo trabajar más horas, reorganizar mi horario. Solo quiero poder verla sin que tengamos que pasar por abogados. Si tú decides que quieres la custodia, no voy a poner trabas. Solo pido verla, estar presente, aunque no estemos juntos. Me quedé en silencio unos segundos. Ella no estaba mintiendo. No parecía estar actuando. Y eso me provocó una reacción inesperada, tristeza. Porque, pese a todo, esa era la mujer con la que yo había compartido más de una década, con la que había criado a una niña, con la que había reído, viajado, discutido, hecho planes. Y ahora no quedaba nada. Solo un puñado de palabras sinceras y una montaña de ruinas que no se podían reconstruir. No quiero custodia total, dije finalmente. Quiero que Carla tenga tiempo con los dos. Quiero que tenga una casa tranquila donde dormir, una rutina que no le genere angustia. Tú y yo vamos a hablar solo lo justo. No vamos a discutir delante de ella. Vamos a pactar cada detalle y vamos a firmarlo ante notario. No por desconfianza, sino por respeto a lo que queda. Y vamos a explicar a Carla lo que pasa sin dramas, con hechos. No quiero que crezca creyendo que esto fue culpa de ella o que papá y mamá se odian. Pero no vamos a fingir que estamos bien. Porque no lo estamos. Esto está roto. Ella sintió con la cabeza. Por un momento pareció querer acercarse, pero no lo hizo. Lo entendió. El límite estaba claro. ¿Y tú? Preguntó tras unos segundos. ¿Vas a rehacer tu vida? ¿Ya estás con alguien? Esa pregunta me sorprendió. No por el contenido,
sino por el momento. Me la hizo con una mezcla de celos y curiosidad que me pareció completamente fuera de lugar. Eso no importa ahora. No tengo que explicarte nada sobre mi vida personal. Y si en algún momento tengo pareja, me encargaré de que no afecte a Carla. Igual espero lo mismo de ti. No quiero saber con quién estás ni qué haces fuera de tus días con nuestra hija. Cada uno su camino. Ella bajó la mirada otra vez. No insistió. No dijo nada más. Se levantó despacio y se acercó a la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo lo último que le oí esa noche. Gracias por no hacer de esto una guerra. No respondí. Cerró la puerta y se fue. Me quedé en el sofá un rato, mirando el suelo, sin pensar nada en concreto. Solo sintiendo el peso de esa última conversación. Ya no había vuelta atrás. Ya no había forma de reconstruir lo perdido. Pero al menos había un marco, un orden, un cierre. Y eso, en medio de todo, me pareció justo. 2 semanas después de aquella última conversación con Laura, firmamos el acuerdo ante notario. Todo estaba escrito de forma clara, sin adornos, sin espacios para dobles interpretaciones. Custodia compartida alterna, cada uno una semana con Carla, coordinación directa solo para asuntos escolares, médicos o situaciones urgentes. El piso se quedaba a mi nombre, ella se mudaría a un pequeño apartamento a 3 calles del colegio. No hubo discusiones. No hubo gritos. No hubo lágrimas en ese despacho. Solo 2 personas firmando el final de una etapa. Después salimos sin despedirnos. Caminamos en direcciones opuestas. Ella no volvió la cabeza, yo tampoco. Fue así de simple. Ese mismo viernes, Carla pasó su primera noche conmigo en el piso después de que se oficializara todo. Le preparé su cena favorita, vimos una peli animada que ya había visto 3 veces pero que fingí ver como si fuera la primera, y se quedó dormida en el sofá abrazada a su peluche. La llevé en brazos hasta su habitación y me quedé un rato mirándola dormir. No estaba triste, ni roto, ni devastado. Estaba en paz. Había una sensación extraña, como de estar empezando algo, pero sin la necesidad de que ese algo tuviera que llenarse rápido con nuevas personas o con ilusiones forzadas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa por tapar un vacío. Los días siguientes fueron rutinarios. Volví al trabajo con más concentración, organicé el piso, me apunté al gimnasio del barrio, empecé a salir a caminar por las tardes sin destino fijo. Empecé a contestar los mensajes de amigos que había ignorado durante semanas. No les conté detalles. Solo lo necesario. La mayoría ya sabían lo básico por el rumor que circuló en el hospital. Algunos preguntaron si pensaba volver con ella, otros si me veía con alguien. La respuesta fue la misma, no. Ni una cosa ni la otra. No era momento para pensar en nuevos vínculos ni en segundas oportunidades. Era momento de ajustar el cuerpo a esta nueva rutina. Y, aunque no lo creí posible, me fui sintiendo cada vez mejor. Un jueves por la tarde, Laura me escribió para decirme que Carla había preguntado si podíamos ir los 3 un día al cine. Que extrañaba los momentos en familia. Me lo dijo con cuidado, aclarando que no era un intento de acercamiento entre nosotros. Le contesté que no estaba preparado para eso. Que podía ir ella con Carla, o yo, pero no los 3. Me agradeció la sinceridad. No insistió. Aceptó la respuesta como quien acepta una verdad dolorosa pero inevitable. Sabía que el daño no se repara con actividades compartidas ni con nostalgia maquillada. Con el paso de los días, fui reflexionando sobre todo. No de forma grandilocuente ni como si estuviera escribiendo un libro de autoayuda. Pensé en lo que había pasado, en lo que hice, en lo que permití, en lo que decidí. No me culpé por confiar. No me reproché haber tardado en ver las señales.
No me castigué por haber amado a una persona que no supo valorarlo. Pero sí asumí que durante años me conformé con menos de lo que merecía. Que toleré distancias emocionales, indiferencias disimuladas, respuestas evasivas. Que confundí estabilidad con felicidad. Que pensé que lo normal era vivir apagado porque eso era lo que tocaba al llegar cierta edad. Y no, no lo era. Lo que aprendí de todo esto no es una lección de película. No es una frase para enmarcar. Es simple, si alguien te ama de verdad, no necesita escaparse de ti. No busca refugio en otros. No miente con fluidez ni usa tu confianza como escudo. Y cuando eso ocurre, cuando descubres que la persona con la que compartes tu vida ha tomado decisiones que te excluyen por completo, la única salida digna es soltar. No pelear por amor donde ya no lo hay. No suplicar afecto donde solo queda culpa. No volví a ver al tipo del hospital. No sé si sigue trabajando ahí o si lo cambiaron de planta o de centro. No me importa. No tengo interés en saber si él también tenía pareja, si lo despidieron, si se arrepiente. No forma parte de mi vida, nunca lo hizo. Fue un síntoma, no una causa. Una excusa barata dentro de una historia que ya venía desmoronándose, aunque yo no lo quisiera ver. En cuanto a Laura, no puedo decir que la odio. Hubo días en los que sí, en los que deseé que se sintiera tan mal como me sentí yo, en los que quise verla arruinada, llorando, arrepentida en público, juzgada por todos. Pero eso pasó. Hoy no siento eso. Hoy solo siento indiferencia. Puedo estar en la misma sala que ella sin que me hierva la sangre. Puedo hablar con ella sobre Carla sin que me duela. Puedo verla y no sentir ni amor ni odio. Solo distancia. Y eso, después de todo, es una victoria. Hace poco, un amigo me preguntó si volvería a enamorarme. Le dije que no lo sabía. Que no lo estaba buscando. Que si algún día alguien aparece y me hace sentir algo limpio, algo sencillo, sin necesidad de reconstruirme por completo ni de fingir que no estoy roto en partes, entonces quizás. Pero no tengo ansiedad por eso. No tengo necesidad de rellenar este espacio. Ahora mismo estoy bien así. Lo más difícil fue aceptar que la traición no se trata solo del acto físico, sino de la decisión consciente de dejarte fuera. Que mientras tú estás construyendo, hay otra persona demoliendo. Y lo más triste es que a veces lo hace sin odio, sin resentimiento, simplemente por egoísmo, por vacío, por debilidad. Y no importa la razón. Lo único que importa es que lo hizo. Y una vez hecho, no hay vuelta atrás. Carla está bien. Se está adaptando. Algunos días pregunta por qué no volvemos a vivir juntos. Le hemos dicho que papá y mamá se llevan mejor así, que no es culpa suya, que la queremos igual. No sé cuánto tiempo se tragará esa versión, pero por ahora le sirve. Y cuando crezca, cuando entienda mejor las cosas, ya hablaremos con claridad. Sin necesidad de manchar a nadie, solo diciendo la verdad. Hoy, meses después, puedo decir que sigo en proceso. No me gusta romantizar las caídas ni disfrazar de aprendizaje lo que simplemente fue dolor. Pero tampoco me detengo ahí. Lo que pasó me cambió. Me hizo más directo, menos confiado, pero también más claro con lo que quiero. Me enseñó que la paz vale más que la compañía. Que dormir sin dudas es más valioso que tener a alguien al lado solo por costumbre. Y sobre todo, que si una relación requiere que sacrifiques tu dignidad, entonces no es amor, es dependencia. Esto no es el final de nada. Es el comienzo de otra etapa. Una en la que camino solo, sí, pero con la cabeza alta. Y eso, después de todo lo que viví, es más que suficiente.